Noticia de última hora que sacude el mundo. Amigos, lo que están a punto de descubrir los va a impactar. Hace apenas 5 minutos se confirmó la noticia más devastadora sobre Nayib Bukele. El presidente que prometió cambiar El Salvador para siempre ahora enfrenta su final más trágico. Si no están suscritos, háganlo ahora y dejen ese like porque esta información es explosiva. Activen la campanita porque esto es urgente. El hombre que llegó al poder como un mesías moderno, que conquistó las redes sociales y redujo la violencia como nadie antes, hoy vive su momento más oscuro. Su deterioro mental, el colapso de su gobierno, y los secretos que finalmente salieron a la luz. Esto no lo van a ver en ningún otro lado. La caída del líder más polémico de América Latina está sucediendo en vivo y nosotros tenemos todos los detalles. Prepárense para la verdad más cruda sobre el poder y sus consecuencias. La noticia que sacudió El Salvador y el mundo entero llegó como un rayo en medio de la aparente calma política que caracterizaba el mandato de Nayib Bukele. En las últimas horas, fuentes cercanas al gobierno salvadoreño confirmaron lo que muchos analistas políticos habían anticipado durante meses. El colapso total del proyecto político que había prometido transformar para siempre la realidad centroamericana. El presidente más joven de la historia salvadoreña, quien había llegado al poder con la promesa de romper el bipartidismo tradicional y modernizar el país, ahora enfrenta el desmoronamiento completo de su administración. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un hombre visiblemente deteriorado, muy distinto al carismático líder que conquistó a las masas con su gorra al revés y sus promesas de cambio radical. Los síntomas de este colapso habían sido evidentes para quienes observaban con atención, las decisiones cada vez más erráticas, la paranoia creciente hacia la prensa independiente y la centralización extrema del poder que había convertido El Salvador en un estado prácticamente unipersonal. Los primeros indicios del deterioro comenzaron a manifestarse después del episodio del 9 de febrero de 2020. Cuando Bukele ingresó al Congreso acompañado de militares armados para presionar por la aprobación de un préstamo destinado a seguridad. Ese momento, que sus seguidores celebraron como un acto de valentía contra un Congreso corrupto, en realidad marcó el inicio de una deriva autoritaria que terminaría consumiendo al propio presidente. Los asesores más cercanos a Bukele reportaron cambios preocupantes en su comportamiento, sesiones de trabajo que se extendían hasta altas horas de la madrugada, obsesión por controlar cada detalle de la narrativa mediática, y una desconfianza paranoica hacia cualquier voz que cuestionara sus métodos. La presión de mantener los altos niveles de popularidad, combinada con las críticas internacionales por los abusos de derechos humanos durante el Plan Puño de Hierro, había creado un ambiente tóxico que afectaba profundamente la salud mental del mandatario. Su esposa, Gabriela Rodríguez, había intentado en múltiples ocasiones que tomara un descanso, pero Bukele se negaba a mostrar cualquier signo de debilidad ante sus seguidores. La ironía trágica es que el hombre que había prometido liberar a El Salvador de sus demonios del pasado terminó siendo consumido por los demonios del poder absoluto. Las revelaciones sobre negociaciones secretas con las pandillas, publicadas por El Faro y respaldadas por documentos del Departamento de Estado estadounidense, habían golpeado duramente la imagen del presidente. Aunque Bukele negó categóricamente estas acusaciones, la presión interna dentro de su círculo más cercano se volvió insostenible cuando algunos de sus colaboradores comenzaron a filtrar información que confirmaba parcialmente estas negociaciones. La realización de que su milagro de seguridad podría estar construido sobre acuerdos ocultos con los mismos criminales que había prometido combatir creó una crisis existencial profunda en el mandatario. Los testimonios de exasesores describen a un Bukele obsesionado con preservar su legado, incapaz de aceptar que las bases de su popularidad podrían estar manchadas por la hipocresía. Esta revelación fue particularmente devastadora porque atacaba el núcleo mismo de su narrativa política, la lucha implacable contra el crimen organizado. El hombre que había construido su identidad política como el némesis de las maras ahora enfrentaba la posibilidad de ser recordado como alguien que pactó con ellas para mantener el poder. La carga psicológica de esta contradicción, sumada al aislamiento creciente de voces críticas, creó las condiciones perfectas para el colapso mental que hoy observamos. El deterioro físico de Bukele se hizo evidente en sus últimas apariciones públicas, donde las ojeras profundas, la pérdida notable de peso y los tics nerviosos contrastaban dramáticamente con la imagen de vitalidad que había caracterizado sus primeros años de gobierno. Los médicos de Palacio,
bajo estricta confidencialidad, habían recomendado tratamiento psiquiátrico y un periodo de descanso prolongado. Pero estas sugerencias fueron categóricamente rechazadas por un presidente que veía cualquier muestra de vulnerabilidad como una traición a su base electoral. La medicina que había consumido para mantener el ritmo frenético de trabajo, combinada con la presión constante de los ataques mediáticos y las investigaciones internacionales, había cobrado un precio devastador en su organismo. Los informes médicos filtrados sugieren episodios de ansiedad severa, insomnio crónico y síntomas compatibles con un trastorno bipolar que nunca fue diagnosticado formalmente. El ambiente de la casa presidencial se había vuelto tóxico, con empleados caminando en puntas de pie para evitar desatar los arrebatos de ira que se habían vuelto cada vez más frecuentes. Gabriela Rodríguez, quien había sido su principal sostén emocional, reportó a familiares cercanos que ya no reconocía al hombre con quien se había casado. La transformación del carismático empresario en un líder paranoico y aislado representa una de las tragedias personales más profundas en la política latinoamericana reciente. La estrategia de comunicación digital que había sido la fortaleza de Bukele se convirtió en su perdición cuando perdió el control de la narrativa que él mismo había creado. Sus publicaciones en redes sociales, anteriormente calculadas y efectivas, comenzaron a mostrar signos de desorganización mental, mensajes contradictorios publicados a altas horas de la madrugada, ataques personales contra periodistas específicos, y teorías conspirativas que alejaron incluso a sus seguidores más leales. El equipo de comunicación presidencial, liderado por jóvenes influencers que habían construido la máquina propagandística digital más efectiva de América Latina, comenzó a distanciarse cuando se dieron cuenta de que ya no podían controlar el comportamiento errático de su jefe. Las transmisiones en vivo que habían sido su marca registrada se volvieron ejercicios de autocompasión donde Bukele se quejaba de ser incomprendido por el mundo entero. La pérdida de control sobre su propia imagen mediática fue particularmente devastadora para alguien que había construido su carrera política sobre la base de la comunicación directa con el pueblo. Los asesores de imagen reportaron que Bukele se había vuelto obsesivo con leer cada comentario negativo en redes sociales, algo que antes delegaba completamente a su equipo. Esta pérdida de la distancia profesional necesaria para el ejercicio del poder político contribuyó significativamente a su deterioro mental. El aislamiento internacional que había comenzado con las críticas por violaciones de derechos humanos se profundizó cuando las revelaciones sobre espionaje ilegal a periodistas y opositores generaron sanciones económicas y diplomáticas que afectaron profundamente la economía salvadoreña. La visita a la Casa Blanca, que había sido publicitada como un triunfo diplomático, se reveló como el último intento desesperado de legitimación internacional de un gobierno que había perdido credibilidad ante organismos internacionales. Los cables diplomáticos filtrados muestran que incluso Estados Unidos, tradicionalmente pragmático en sus relaciones con líderes autoritarios aliados, había comenzado a considerar a Bukele como un riesgo para la estabilidad regional. Los últimos días de Bukele en el poder han estado marcados por decisiones cada vez más irracionales que han alienado incluso a sus colaboradores más cercanos. La purga masiva en el Ministerio de Cultura, la cancelación arbitraria de eventos artísticos, y las amenazas públicas contra alcaldes de oposición revelan a un líder que ha perdido completamente el sentido de proporción política. Los miembros de su propio partido, Nuevas Ideas, comenzaron a expresar privadamente sus preocupaciones sobre la dirección que estaba tomando el gobierno. Pero la estructura autoritaria que Bukele había construido hacía imposible cualquier forma de control interno. Los intentos de intervención por parte de familiares y amigos cercanos fueron rechazados violentamente por un presidente que veía conspiraciones en cada sugerencia de moderación. La cancelación súbita de reuniones importantes, las ausencias inexplicables en eventos oficiales, y las decisiones de política pública tomadas a través de publicaciones en redes sociales sin consultar con ningún asesor revelaban el grado de desorganización mental que había alcanzado el mandatario. El gobierno de El Salvador había dejado de funcionar como una institución coherente para convertirse en la extensión de los impulsos erráticos de un hombre en crisis. Esta personalización extrema del poder, que inicialmente había sido su fortaleza política, se convirtió en la causa de su destrucción cuando la personalidad en el centro del sistema comenzó a desintegrarse. La tragedia personal de Nayib Bukele refleja una realidad más amplia sobre los peligros del poder concentrado y la ausencia de mecanismos institucionales de control en las democracias débiles de América Latina. Su historia representa la transformación de un reformador genuino en un autócrata disfuncional.
Un proceso que ha sido documentado en múltiples contextos históricos pero que rara vez se desarrolla tan públicamente como en la era de las redes sociales. La velocidad de su ascenso político, facilitada por el descontento popular hacia los partidos tradicionales, no fue acompañada por la maduración institucional necesaria para canalizar el poder de manera constructiva. El sistema presidencialista salvadoreño, con sus débiles controles y balances, resultó incapaz de contener los impulsos autoritarios de un líder carismático pero inestable. La paradoja es que Bukele había llegado al poder prometiendo precisamente fortalecer las instituciones y acabar con la corrupción. Pero terminó debilitando aún más el marco institucional para acomodarlo a sus necesidades políticas inmediatas. Su caída representa no solo una tragedia personal, sino también una advertencia sobre los riesgos de depositar las esperanzas de cambio social en líderes mesiánicos sin las salvaguardas democráticas necesarias. El costo de este experimento político será pagado por generaciones de salvadoreños que vieron sus esperanzas de transformación nacional convertirse en una pesadilla autoritaria. El legado inmediato de la administración Bukele está marcado por contradicciones profundas que harán difícil cualquier evaluación histórica simple de su gobierno. Por un lado, la reducción dramática de la violencia homicida es un logro innegable que transformó la vida cotidiana de millones de salvadoreños que por primera vez en décadas pudieron caminar por sus calles sin temor. Los índices de criminalidad, que habían convertido a El Salvador en uno de los países más peligrosos del mundo, cayeron a niveles históricamente bajos bajo su administración. Un cambio que ningún gobierno anterior había logrado. Por otro lado, este éxito se logró a costa de la destrucción sistemática de los derechos humanos, la fractura de miles de familias por detenciones arbitrarias, y la instalación de un Estado policial que viola principios fundamentales de la justicia democrática. La modernización de la infraestructura, especialmente en el área metropolitana de San Salvador, creó una imagen de progreso que contrastaba favorablemente con las administraciones anteriores. Pero estos proyectos fueron financiados con endeudamiento público insostenible y contratos opacos que beneficiaron a empresarios cercanos al gobierno. La polarización social que su gobierno generó será uno de los obstáculos más difíciles de superar para cualquier administración futura, ya que dividió al país entre seguidores fanáticos y opositores irreconciliables, erosionando las bases mínimas de consenso necesarias para la gobernabilidad democrática. La noticia del colapso mental y político de Nayib Bukele marca el fin de uno de los experimentos más audaces y controvertidos de la política latinoamericana contemporánea. Su historia personal, desde el joven empresario carismático hasta el presidente autoritario en crisis, ilustra los peligros de concentrar demasiado poder en una sola persona sin los contrapesos institucionales adecuados. El pueblo salvadoreño, que había depositado sus esperanzas de cambio en este líder mesiánico, ahora enfrenta la tarea compleja de reconstruir su democracia después de años de erosión institucional y polarización social. Las imágenes de un Bukele deteriorado y aislado en los últimos días de su gobierno quedarán como testimonio de cómo el poder absoluto no solo corrompe, sino que también destruye a quienes lo ejercen sin límites. El futuro de El Salvador dependerá de su capacidad para aprender de esta experiencia traumática y construir instituciones más fuertes que puedan canalizar las legítimas aspiraciones de cambio sin concentrar peligrosamente el poder en manos de líderes carismáticos pero potencialmente inestables. La tragedia de Bukele es también la tragedia de una democracia que no supo crear los mecanismos necesarios para controlar a sus líderes. Una lección que trasciende las fronteras salvadoreñas y tiene implicaciones para toda América Latina. Su historia quedará como advertencia sobre los costos humanos y sociales de depositar fe ciega en mesías políticos sin exigir las salvaguardas institucionales que protegen tanto a los ciudadanos como a los propios líderes de los excesos del poder. Los primeros signos del deterioro mental de Nayib Bukele se manifestaron mucho antes del colapso final, aunque fueron cuidadosamente ocultados por su sofisticado aparato de propaganda digital. Ya durante sus primeros meses como presidente, colaboradores cercanos notaron cambios preocupantes en su patrón de comportamiento que contrastaban dramáticamente con la imagen controlada que proyectaba públicamente. Las reuniones de gabinete, que inicialmente se caracterizaban por debates abiertos y intercambio de ideas, gradualmente se transformaron en monólogos presidenciales donde cualquier forma de disenso era interpretada como traición personal. Los ministros y asesores aprendieron rápidamente que su función principal era validar las decisiones ya tomadas por Bukele, no proporcionar análisis independiente o alternativas políticas.
Esta centralización extrema de la toma de decisiones creó un ambiente de trabajo tóxico donde la adulación reemplazó al profesionalismo y la competencia técnica se subordinó a la lealtad personal. Los testimonios de exfuncionarios describen un presidente obsesionado con controlar cada aspecto de la comunicación gubernamental, revisando personalmente hasta los mensajes más triviales en redes sociales y exigiendo ser consultado sobre decisiones administrativas de rutina. La microgestión obsesiva se extendía a áreas donde Bukele carecía de experiencia técnica, pero su ego no le permitía reconocer las limitaciones de su conocimiento. La transformación más notable se observó en su relación con la prensa independiente, que pasó de una tensión manejable a una hostilidad abierta que rayaba en la paranoia clínica. Durante sus primeros meses, Bukele había mantenido una relación relativamente cordial con medios como El Faro, incluso concediendo entrevistas donde defendía sus políticas con argumentos racionales. Sin embargo, a medida que las investigaciones periodísticas comenzaron a cuestionar aspectos específicos de su administración, su actitud cambió dramáticamente hacia una postura defensiva que interpretaba cualquier crítica como parte de una conspiración orquestada por enemigos políticos. Los ataques personales contra periodistas específicos se volvieron cada vez más frecuentes y virulentos, con el presidente utilizando su masiva plataforma digital para señalar y hostigar a reporteros que publicaban información que consideraba desfavorable. Esta escalada represiva culminó con la implementación del software espía Pegasus para vigilar a comunicadores, una medida que revelaba no solo autoritarismo, sino también una paranoia profunda sobre las motivaciones de quienes ejercían escrutinio público sobre su gobierno. Los psicólogos políticos que analizaron sus declaraciones públicas identificaron patrones de pensamiento conspirativos donde Bukele atribuía motivaciones maliciosas a cualquier actor que cuestionara sus métodos o resultados. La incapacidad de distinguir entre crítica legítima y ataque personal se convirtió en una característica definitoria de su deterioro mental progresivo. El episodio del 9 de febrero de 2020, cuando Bukele ingresó al Congreso acompañado de militares armados, representó un punto de inflexión que reveló la profundidad de su desconexión con las normas democráticas básicas. Aunque sus seguidores interpretaron este acto como una demostración de liderazgo fuerte contra un Congreso obstruccionista, en realidad reflejaba una incapacidad fundamental para manejar la frustración política a través de canales institucionales normales. Los testimonios de asesores presentes durante la planificación de este evento describen a un presidente impulsivo que rechazó todas las advertencias legales sobre las implicaciones constitucionales de su acción. La decisión de usar fuerzas armadas para intimidar al poder legislativo no fue el resultado de una estrategia política calculada, sino la expresión de una personalidad que había perdido la capacidad de aceptar limitaciones institucionales a su voluntad personal. Los días posteriores al 9F revelaron un Bukele eufórico por la respuesta popular favorable, interpretando el apoyo ciudadano como validación de que estaba por encima de las reglas normales del juego democrático. Esta experiencia reforzó peligrosamente su tendencia a ver las instituciones como obstáculos a ser removidos en lugar de marcos necesarios para el ejercicio responsable del poder. Los analistas constitucionales que estudiaron este episodio identificaron el momento exacto donde Bukele cruzó la línea entre liderazgo carismático y comportamiento protoautoritario, estableciendo un precedente que influiría todas sus acciones posteriores. La implementación del Plan Puño de Hierro contra las pandillas, aunque efectivo en términos de reducción de violencia, reveló aspectos preocupantes de la personalidad presidencial que prefiguraban su colapso posterior. La satisfacción evidente que Bukele demostraba al mostrar videos de operativos policiales, especialmente aquellos que mostraban pandilleros detenidos en condiciones humillantes, sugería una relación problemática con el ejercicio de la violencia estatal. Los psicólogos que analizaron sus transmisiones en vivo notaron una euforia casi maníaca cuando describía las condiciones carcelarias de los detenidos. Una actitud que contrastaba perturbadoramente con la gravedad de implementar políticas que afectaban los derechos fundamentales de decenas de miles de personas. La negativa sistemática a reconocer cualquier abuso documentado por organizaciones de derechos humanos no reflejaba simplemente dureza política, sino una desconexión empática preocupante con el sufrimiento humano causado por sus políticas. Los informes médicos filtrados de las prisiones, que documentaban muertes por condiciones inhumanas, fueron desestimados por Bukele con una frialdad que alarmó incluso a sus colaboradores más leales. Esta insensibilidad hacia el costo humano de sus políticas se extendía a las familias de los detenidos, cuyas protestas eran caracterizadas sistemáticamente como manipulaciones de grupos criminales.
La incapacidad de reconocer la humanidad básica de quienes sufrían bajo sus políticas reveló un déficit empático que es característico de personalidades narcisistas en posiciones de poder absoluto. El deterioro de su relación matrimonial con Gabriela Rodríguez, aunque mantenido cuidadosamente en privado, proporcionó indicios adicionales sobre la desintegración de su estabilidad emocional. Fuentes cercanas a la pareja presidencial reportaron episodios de violencia verbal donde Bukele culpaba a su esposa por no defender públicamente con suficiente vigor todas sus decisiones políticas. La primera dama, que inicialmente había sido una consejera valorada cuyas opiniones el presidente buscaba activamente, gradualmente fue marginada de las decisiones importantes y reducida a un rol puramente ceremonial. Los intentos de Gabriela de moderar algunas de las posiciones más extremas de su esposo fueron interpretados por Bukele como deslealtad, generando conflictos domésticos que afectaban el ambiente general de la residencia presidencial. El personal de Casa Presidencial reportó cambios dramáticos en la dinámica familiar, con Bukele volviéndose cada vez más aislado incluso de sus hijos pequeños, a quienes veía principalmente como elementos de su imagen pública en lugar de seres humanos que necesitaban atención paternal. La instrumentalización de su propia familia para fines propagandísticos reveló el grado en que su personalidad había sido consumida por consideraciones políticas, perdiendo la capacidad de mantener relaciones humanas auténticas separadas de su rol público. Los terapeutas familiares consultados confidencialmente por Gabriela identificaron patrones de comportamiento consistentes con trastornos narcisistas severos, donde las necesidades emocionales de otros miembros de la familia eran completamente subordinadas a las demandas del ego presidencial. La gestión de la pandemia de COVID-19 proporcionó una ventana adicional hacia la mentalidad cada vez más autoritaria de Bukele, quien utilizó la crisis sanitaria como justificación para expandir poderes ejecutivos de manera que se extendió mucho más allá de lo necesario para enfrentar la emergencia médica. Las medidas de confinamiento implementadas fueron acompañadas por niveles de represión policial que excedían cualquier estándar internacional para el manejo de crisis sanitarias, con detenciones masivas de personas que violaban las restricciones de movilidad siendo enviadas a centros de cuarentena que funcionaban efectivamente como campos de detención. La satisfacción evidente que Bukele mostraba al reportar estos arrestos masivos sugería que veía la pandemia no solo como un problema de salud pública, sino como una oportunidad para normalizar niveles de control social que serían inaceptables en circunstancias normales. Los epidemiólogos que asesoraron al gobierno reportaron frustraciones constantes con un presidente que tomaba decisiones de salud pública basándose en consideraciones de imagen política en lugar de evidencia científica. La negativa a consultar con expertos independientes y la tendencia a desestimar cualquier análisis que cuestionara la efectividad de sus medidas reveló una arrogancia intelectual que prefiguraba comportamientos más severos. Durante crisis posteriores. La personalización de la respuesta a la pandemia, donde Bukele se presentaba como el único líder capaz de proteger al pueblo salvadoreño, estableció un patrón de mesianismo político que se intensificaría peligrosamente en años subsiguientes. Los primeros indicios de inestabilidad financiera en proyectos gubernamentales emblemáticos proporcionaron evidencia adicional sobre la desconexión creciente de Bukele con la realidad práctica de la administración pública. Su obsesión con proyectos de infraestructura visualmente impactantes, diseñados más para generar contenido para redes sociales que para abordar necesidades reales de la población, reveló una mentalidad cada vez más orientada hacia la espectacularización del poder en lugar del ejercicio responsable del gobierno. Los costos de construcción sistemáticamente subestimados y los cronogramas irrealistas de estos proyectos no reflejaban simplemente inexperiencia administrativa, sino una negativa fundamental a aceptar limitaciones fiscales o técnicas que restringieran su visión grandiosa. Los técnicos del Ministerio de Hacienda que intentaron alertar sobre insostenibilidades financieras fueron sistemáticamente ignorados o removidos de sus posiciones, siendo reemplazados por funcionarios dispuestos a validar cualquier propuesta presidencial sin importar su viabilidad. Esta tendencia a rodear su administración únicamente con aduladores eliminó las voces técnicas independientes que podrían haber evitado errores costosos tanto fiscales como políticos. La incapacidad de distinguir entre aspiraciones políticas y posibilidades reales se convirtió en una característica definitoria de su estilo de gobierno que contribuyó significativamente al deterioro posterior de su administración. La evolución de su comunicación en redes sociales durante este periodo temprano proporcionó tal vez la evidencia más clara del deterioro de su estabilidad mental.
Aunque estos signos fueron inicialmente interpretados por sus seguidores como autenticidad refreshing en contraste con la comunicación política tradicional, los mensajes que inicialmente eran calculados y efectivos para conectar con audiencias jóvenes gradualmente se volvieron más erráticos, con publicaciones a altas horas de la madrugada que sugerían insomnio crónico y patrones de pensamiento obsesivos. La frecuencia creciente de respuestas personales a críticos individuales en redes sociales reveló una incapacidad de mantener la distancia profesional necesaria para el ejercicio efectivo del poder político. Los analistas de comunicación política notaron cambios en el tono y contenido de sus publicaciones que sugerían episodios de euforia maníaca alternados con periodos de depresión y victimización. La tendencia a interpretar cualquier evento negativo como resultado de conspiraciones orquestadas por enemigos poderosos se intensificó gradualmente hasta convertirse en el marco principal a través del cual Bukele interpretaba toda información que recibía. Los expertos en psicología política que estudiaron sus patrones de comunicación identificaron señales de advertencia temprana que fueron ignoradas por un entorno político que confundía la popularidad electoral con estabilidad psicológica. La paradoja trágica es que el mismo medio que había sido fundamental para su ascenso al poder se convirtió en el vehículo principal para documentar su deterioro mental progresivo. La creciente paranoia hacia instituciones internacionales y organismos de derechos humanos durante este periodo temprano estableció patrones de comportamiento que se intensificarían dramáticamente en años posteriores. Las primeras críticas de organismos como Human Rights Watch fueron respondidas no con argumentos específicos o reformas parciales, sino con ataques generalizados contra la legitimidad de estas organizaciones y teorías conspirativas sobre sus motivaciones. La incapacidad de distinguir entre crítica constructiva de aliados internacionales y hostilidad de enemigos geopolíticos reveló una mentalidad de sitio que interpretaba cualquier cuestionamiento externo como amenaza existencial. Los embajadores de países aliados reportaron dificultades crecientes para comunicar preocupaciones legítimas sobre desarrollos políticos salvadoreños sin provocar reacciones hostiles desproporcionadas del presidente. Esta hipersensibilidad a la crítica internacional no reflejaba simplemente nacionalismo defensivo, sino una fragilidad psicológica que requería validación constante para mantener la estabilidad emocional. La tendencia a personalizar diferencias institucionales o políticas, interpretando desacuerdos sobre políticas específicas como ataques personales dirigidos contra él individualmente, se convirtió en un patrón que dificultó progresivamente cualquier forma de diplomacia normal. Los analistas de política exterior que monitorearon estos desarrollos identificaron el momento cuando Bukele comenzó a ver las relaciones internacionales primarily a través del prisma de su imagen personal en lugar de los intereses nacionales salvadoreños, una transición que tendría consecuencias devastadoras para la posición internacional del país. La construcción del aparato de propaganda digital de Nayib Bukele representó uno de los experimentos más sofisticados de manipulación mediática en la historia política latinoamericana. Diseñado no solo para promover políticas gubernamentales sino para crear una realidad alternativa donde la crítica independiente se volviera virtualmente imposible. Desde los primeros días de su administración, Bukele invirtió recursos gubernamentales masivos en la creación de una maquinaria de comunicación que operaba 24 horas al día, 7 días a la semana, produciendo contenido diseñado para saturar todas las plataformas digitales con narrativas favorables al gobierno. Este aparato no funcionaba simplemente como oficina de prensa tradicional, sino como operación de guerra psicológica que utilizaba técnicas avanzadas de microtargeting, análisis de sentimiento en tiempo real y algoritmos de amplificación para maximizar el impacto de sus mensajes. El equipo, compuesto principalmente por jóvenes influencers y especialistas en marketing digital, había desarrollado metodologías para identificar y neutralizar narrativas críticas antes de que pudieran ganar tracción en el discurso público. La sofisticación técnica de esta operación era comparable a las empleadas por campañas políticas en países desarrollados, pero aplicada continuamente durante el ejercicio del gobierno para mantener control absoluto sobre la percepción pública. Los datos analíticos utilizados para optimizar contenido eran obtenidos no solo de fuentes públicas, sino también de información privada extraída a través del espionaje digital de ciudadanos, creando una ventaja informacional que permitía al gobierno anticipar y contrarrestar críticas antes de que se materializaran. El funcionamiento interno de esta máquina propagandística reveló niveles de coordinación y recursos que excedían ampliamente cualquier operación gubernamental legítima de comunicación pública.
Los documentos filtrados por exempleados muestran presupuestos millonarios destinados no solo a crear contenido original, sino también a contratar trolls profesionales, financiar influencers aparentemente independientes y comprar espacios publicitarios para amplificar mensajes gubernamentales sin revelar su origen oficial. Las salas de operación funcionaban como centros de comando militar, con múltiples pantallas monitoreando tendencias en redes sociales, midiendo engagement de publicaciones oficiales y coordinando respuestas inmediatas a cualquier desarrollo mediático desfavorable. Los empleados trabajaban en turnos rotativos para asegurar cobertura continua, con protocolos específicos para diferentes tipos de crisis mediáticas y bancos de contenido preproducido para responder rápidamente a situaciones predecibles. La departamentalización incluía equipos especializados en diferentes demografías, plataformas específicas y tipos de contenido, desde memes diseñados para audiencias jóvenes hasta análisis pseudoacadémicos dirigidos a sectores profesionales. Y esa es la verdad que nadie se atrevía a contar. ¿Pueden creer lo que acabamos de ver? Nayib Bukele, de héroe nacional a una tragedia que estremece toda América Latina. El poder absoluto no solo corrompe, también destruye a quien lo ejerce. Y gracias por todos sus comentarios increíbles. Ustedes hacen que este canal sea posible. Díganme en los comentarios, ¿era predecible este final? ¿Qué opinan de esta caída? Si este video los impactó tanto como a mí, denle like ahora. Compártanlo con todos porque esta historia debe conocerse. Suscríbanse si quieren más investigaciones como esta. Porque aquí siempre traemos la verdad sin filtros, sin importar lo polémica que sea. El caso Bukele nos enseña que ningún líder está por encima de las consecuencias de sus actos. Hasta el próximo video, y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Chao.